¿Se acuerdan de las promesas de campaña del presidente de Argentina, Javier Milei, de dolarizar el país o de dinamitar el Banco Central? Bueno, ya cumple 6 meses en el poder y esas radicales propuestas aún no se han concretado. Y bueno, 6 meses, dicen 6 meses como si fueran 10 años. Creo que son las dos principales propuestas que más tiempo requieren para llevar a cabo. Pero Milei, quien ha mantenido una alta popularidad entre los argentinos, sí ha tomado decisiones que han impactado en la vida de millones de personas. Aquí te contamos 3 de las políticas más radicales del presidente libertario en un país donde la pobreza ha llegado al 55%. A ver, primera. Cuando llegó al poder, Milei lo advirtió, se venían tiempos difíciles para los argentinos. Y antes de cumplir con sus promesas de dolarizar y cerrar el Banco Central, Milei dijo que había que sanear la economía. Y para llegar al déficit cero, ha puesto en marcha la política que más impacto ha tenido en estos 6 meses. Como anunciaba en campaña con su motosierra, Milei ha reducido un 35% del gasto del Estado con respecto a 2023, con lo que él mismo ha llamado el mayor ajuste de la historia. Cerró la mitad de ministerios y secretarías, suspendió obra pública por un año, redujo subsidios de energía, de transporte, canceló publicidad del gobierno por un año y dejó de transferir fondos a gobiernos de provincias. Además, decidió usar el mismo presupuesto de 2023 en 2024, a pesar de que la inflación del año pasado fue del 300%. En conclusión, menos dinero para este año. En consecuencia, muchos sectores se quedaron sin financiamiento, entre ellos las universidades públicas. Pero el ajustazo llegó después de aplicar una mega devaluación donde le quitó la mitad de su valor al peso frente al dólar, lo que hizo desplomar o licuar el poder adquisitivo de los trabajadores y especialmente de jubilados. Y sí, la terapia de choque de Milei logró su objetivo económico. En sus primeros 6 meses no solo no tuvo déficit, sino que registró superávit, es decir, un exceso de ingreso, algo que muy pocas veces se ha visto en la historia de la economía argentina. Y tal como lo predijo, la inflación, que se había disparado por encima del 25% mensual en diciembre, cuando devaluó la moneda a la mitad, comenzó a bajar. Por ejemplo, en abril fue del 8.8%. Sin embargo, muchos economistas dudan de que esta política de déficit cero pueda ser sostenible en el tiempo, sobre todo por el impacto social que tiene este nivel de ajuste. Como te contaba al principio, la pobreza en este tiempo subió del 47 al 55%. Esto significa que 3.2 millones de personas han caído en la pobreza durante el primer trimestre del año. A esto se suma el impacto negativo en la actividad económica. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, la producción industrial cayó cerca de un 15%, incluso más que durante la pandemia, y la construcción más de un 30%. Aunque para el gobierno de Milei esto es temporal, y luego de tocar fondo, dice que habrá un rebote. Ese optimismo, a pesar de la dureza de la situación, también se ve reflejado en las encuestas, que aseguran que la mitad de los argentinos aprueba la gestión de Milei. Habla de universidades públicas y creo que no me parece negativo viendo y sabiendo que en universidad pública generalmente, pues en general en la academia, pero sobre todo en la universidad pública, se usan los recursos del Estado para adoctrinar a los estudiantes, y es bien sabido que desde estos espacios académicos lo que buscan los docentes es adoctrinar a la juventud con sus pensamientos zurdos, con sus pensamientos en contra de los valores, a favor de la ideología de género, en contra de los militares, en contra de los símbolos. Entonces yo creo que hay gastos realizados desde el Estado que sí era importante cortarlos. Medidas tan fuertes no van a tener los resultados deseados desde el día 1. Sería totalmente improbable, pero si establecen unas bases relevantes para lo que él quiere realizar en el mediano y largo plazo. Entonces sí sería ideal que la gente estuviera mejor desde el principio, sí sería ideal que no hubiera incrementado este índice de pobreza, pero como digo, toca valorarlo más adelante, toca evaluar en un mediano plazo si al final se han sido positivas o negativas estas medidas. Lo que sí es una realidad es que está haciendo lo que ha prometido, y en gran medida los resultados han sido los que él ha predicho, por lo que es lógico que actualmente los argentinos todavía mantengan esperanza en estas medidas de Javier Milei. Pero más allá del tema económico, Milei también ha dicho que quiere revertir 100 años de decadencia en Argentina. Según él, es responsabilidad de la izquierda y del kirchnerismo, que gobernó 16 de los últimos 20 años, y de los programas sociales que implementó, sembrando, dice Milei, el socialismo en el país. Recordemos que Milei se identifica como un libertario, una ideología que defiende al extremo la libertad del mercado y ve la intervención del Estado como su principal enemigo. Y para combatir el socialismo o colectivismo, como también le llama, se ha dedicado a combatir en distintos frentes lo que denomina la batalla cultural. Uno de ellos es contra el feminismo. Por ejemplo, eliminó el Ministerio de la Mujer, le cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y ahora se llama el Salón de los Próceres, se declaró contra el aborto en un país que lo legalizó en 2020 con un apoyo histórico y cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, además de prohibir el lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos oficiales. Otro frente ideológico tiene que ver con la lectura de lo que vivió el país durante el régimen militar que vivió Argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1986. Tanto Milei como su vicepresidenta Victoria Villarroel niegan que durante la dictadura desaparecieron 30.000 personas, una cifra que calculan organizaciones de derechos humanos. También tiene un frente abierto contra la prensa y los periodistas que lo critican, y sobre los medios estatales su plan es cerrarlos o privatizarlos.
Esto a mí me parece fantástico y es el principal motivo realmente por el que apoyo las ideas de Javier Milei, con la esperanza de que este mensaje se extienda a nivel mundial, pero pues sobre todo inicialmente en la región, que ojalá nos lleguen estos pensamientos de manera contundente también al resto de países de Hispanoamérica. Pero es importantísimo, es lo más importante. Yo creo que obviamente el tema económico siempre tiene relevancia porque ahí radica el bienestar del día a día de la ciudadanía, pero la estructura como está conformada la sociedad también se da a partir de los mensajes que nos llega desde los medios de comunicación, que nos llega desde los políticos, y eso conforma el pensamiento generalizado de la ciudadanía. Eso conforma también cómo está dispuesta la moral de la gente. Entonces, atacar el feminismo, erradicar este ministerio de la mujer es esencial, porque a partir de esto se genera primero una narrativa falsa, una narrativa victimista supuestamente en contra de las mujeres, la falsa idea de que las mujeres supuestamente se están asesinando sistemáticamente en la sociedad, lo cual es falso, pero además de ser falso genera un discurso que divide internamente a la población, que es lo que estos grupos izquierdistas, progresistas, globalistas intentan generar internamente en la sociedad, y que por lo tanto son nocivos, y que además está buscando unos beneficios y unos privilegios para los grupos poblacionales que dicen representar, y además son un gasto importantísimo también para el Estado, para mantener esta idea ridícula que quieren imponer desde estos ministerios. Entonces es buenísimo, es súper importante. Y además estas medidas de limitar estos ministerios absurdos no permite que estos, pues obviamente no permite que sigan avanzando, pero no permiten que destruyan o que sigan destruyendo internamente a las naciones, que no destruyan eso que como sociedades hemos construido a través de los siglos, que nuestros ancestros se tomaron como tanto esfuerzo en consolidar para que lleguen estos grupos de aparecidas de la nada, que creyendo entender el mundo y creyendo que tienen una concepción superior de lo que debe ser el mundo, a decir tiene que ser así, ¿no? Entonces lo que hace Javier Milei con esto es limitar esa estupidez, y es muy importante que lo haga, es esencial que esto se dé de esta manera, y ojalá se siga replicando. Esto es, a mí me parece que es lo más importante, yo creo, porque yo digo es lo más importante porque en el fondo, si digamos la economía va bien, pero la moralidad de la gente está destruida, y se permite que, y a partir de esa moralidad se empieza a permitir que ingresen estos pensamientos progresistas, izquierdosos, estos pensamientos globalistas, pero se justifican que la economía vaya bien, que no era el caso de Argentina antes, porque entiendo que por muchos años la economía fue mal, pero eventualmente cuando se permiten estos pensamientos, en algún punto esa sociedad va a ser destruida. Cuando sea destruida, obviamente también va a ser destruida económicamente, que es un poco lo que les ha pasado. Entonces ese es el punto esencial, creo que ese es el punto desde el cual se conforma toda la sociedad, porque en esa batalla cultural están en riesgo los valores de la gente, están en riesgo cómo se consideran que son los hombres y las mujeres. Entonces, bajo estas ideas de género, lo que se permite es que un hombre sea cualquier cosa y una mujer sea cualquier cosa, yendo totalmente en contra de las realidades biológicas. Y por extensión también se permite que los niños desde edades muy jóvenes puedan acceder a estas ideas, y que puedan acceder de pronto a un cambio de género. Y así se pueden dar miles y miles de ejemplos, tanto desde el feminismo, principalmente desde la escoria del feminismo, pero desde todos los pensamientos que van, digamos que de la mano con ese gran concepto de progresismo. Otro giro radical del gobierno de Milei en Argentina ha sido en su política exterior. Milei en este tiempo lleva 8 visitas al extranjero, 5 de ellas a Estados Unidos y ninguna a países vecinos. Pero esto no es lo más relevante de su política exterior. Si durante el kirchnerismo Argentina estrechó relación con otros países de América Latina, Milei ha preferido acercarse a Estados Unidos y a Israel, a los que considera sus principales aliados. Ha dejado clara su cercanía con el expresidente Donald Trump, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, aunque ha dicho que independientemente de quién gane las elecciones, si Trump o el presidente Biden, él es aliado de Estados Unidos. Respecto a Israel, ha sido uno de los pocos
mandatarios en el mundo que ha defendido incondicionalmente el accionar israelí en Gaza, donde al momento han muerto más de 36.000 personas, la mayoría civiles. Milei tiene un estilo confrontativo que le ha generado roces y polémicas con varios países. Uno de los más virulentos fue con España, durante una visita para participar en un acto del partido de ultraderecha español Vox y que dio pie a una crisis diplomática que concluyó con el retiro definitivo del embajador español en Buenos Aires. Pero la lista de cruces incluye a los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China. Lo cierto es que durante sus primeros 6 meses, el nombre del presidente no dejó de ser mencionado un solo día en Argentina, sea por su comportamiento, sus declaraciones públicas o su actividad en las redes sociales. Y sus decisiones han sumido al país en un estado de conflicto permanente que ratifica la condición de radical del presidente, como lo resumió la revista Time en su portada. Difícilmente usted encuentre una experiencia de un cambio de 180 grados tan radical en favor de una solución liberal libertaria. En cuanto a los aliados de Javier Milei, no sé si en este caso yo sea más subjetivo que objetivo, probablemente lo sea, pero hay una alianza que nunca me termina de convencer y sobre todo al nivel que él la ha llevado, y es la alianza o esa preferencia extrema por Israel. No creo que el pueblo que representa dicho territorio tenga el mejor interés para la población en general a nivel mundial. Sí, probablemente para la población que tiene ese territorio, pero no para el resto del mundo. Esa es una alianza que yo digo, es una alianza peligrosa, y más a los niveles que él la ha llevado, porque creo que los ha puesto prácticamente por encima de todo, por encima del resto de países y líderes. Entonces me parece peligroso de pronto en el que tanto control pueda tener ese país frente a Argentina eventualmente, sobre todo porque se ve que Javier Milei es muy dado como tiene una predilección, como dije anteriormente, por ese país, y eso no me parece para nada bueno en ningún caso, más allá de la inversión que puedan tener, porque pues tienen los mayores capitales a nivel mundial, pero más allá de eso no sé qué tan positivo sea. Eso es preocupante, para mí eso es preocupante. Yo creo que es el gran punto que en el pensamiento que tengo de discordia con Javier Milei y con lo que pretende de Argentina, y eso es lo que a veces me hace pensar que puede ser un caballo de Troya. Pues no sé. Es como el punto que yo digo puede ser preocupante, puede ser como preocupante. En cuanto al resto de relaciones, me parece que igual tiene una claridad y tiene una coherencia en cuanto al pensamiento de qué es lo que él defiende y cuáles son los líderes y los partidos a nivel mundial con los que él se identifica o con los que tiene mayor afinidad. En este caso, como mencionaban, pues Donald Trump y el partido de Vox parece que son aliados lógicos, me parece que son aliados que van en línea con lo que se está buscando a partir del gobierno de él, sobre todo pensado desde esa batalla cultural que es tan relevante, porque como dije anteriormente, creo que a partir de ahí está estructurada la base de las naciones, porque finalmente son los valores, son las creencias, son los ideales. Entonces eso en el fondo creo que es lo que nutre a una nación. No es lo mismo si hablamos de los valores, si hablamos de las creencias, si hablamos de los ideales. No es lo mismo hablar de España que hablar de Qatar o hablar de Arabia Saudita. Son totalmente diferentes y son de alguna manera lo que conforma las naciones. Por eso me parece tan relevante el segundo punto mencionado de la batalla cultural, y por eso también creo que son lógicos estos aliados más específicos en cuanto a partido Vox, Donald Trump. Parece que es lógico. Asimismo, me parecen lógicos varios de los enemigos que se ha generado, como el presidente de aquí de Colombia, Gustavo Petro. Pero igual el tema de Israel nunca me termina de convencer, y creo que en el mediano plazo puede ser problemático, en el mediano y en el largo plazo puede ser muy problemático. Pero bueno, será esperar. Creo que ha tenido medidas positivas para el país, para Argentina, y creo que gran parte de los resultados se irán viendo en los próximos meses seguramente. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.